La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Darlis Maidana, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Una extensa reunión. El primer punto del tema de la caja parlamentaria. No hubo unanimidad en los dictámenes. Esto era el punto más debatido. Segundo punto de orden del día, un proyecto de expropiación se postergó para mayor estudio y también necesitamos recibir informes. El tercer punto del proyecto de prevención asistencia a periodistas se aprobó con modificaciones el proyecto presentado por varios senadores. En el punto cuarto se aconseja el rechazo por mayoría y la aprobación con modificaciones en minoría de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hoy, con la presencia de la mayoría de los miembros en forma presencial, el primer punto que declara Patrimonio Cultural de la República del Paraguay a la técnica ancestral Ñaiupó, por unanimidad aprobado con modificaciones. El segundo punto que declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, celebrada cada 8 de diciembre como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Paraguaya, también aprobado con modificaciones. En asuntos varios hemos tratado también, porque tenemos dentro del orden del día del próximo miércoles, que ratifica la decisión inicial acordada al proyecto de ley, que modifica el artículo 13 de la ley número 7264-2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar Hambre Cero. En reunión de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador de la Nación, Patrick Kemper, fue analizado el decreto número 5790 del 2026, por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley número 7635, que modifica varios artículos y abroga el artículo 9 de la ley que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible apto para la utilización en motores diésel. El proyecto de ley es en relación a la modificación del artículo 5, 10 y 15 y la abrogación del artículo 9 en relación a una ley que promociona la elaboración de biocombustibles y su mezcla con los motores diésel. La objeción parcial del Poder Ejecutivo solamente se refiere al artículo 15, inciso A, último párrafo, que habla de las exoneraciones tributarias y específicamente en relación a la exoneración del IVA y también en relación a los honorarios de los asesores técnicos. La Comisión de Ciencias aceptó la objeción parcial. Los señores senadores de la Nación estuvieron de acuerdo porque fue fundamentado correctamente también por el MEF, el Ministerio de Economía, la DENIT, que es la encargada y la experta en materia recaudatoria, y también el Ministerio de Industria y Comercio. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos 2 puntos del día en el que dictaminamos indistintamente. El primer llamado fue el Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 13 de marzo del 2024, por el cual remite el proyecto de ley Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los estados partes del Mercosur y estados asociados. Consideramos un mecanismo loable también en el reconocimiento de la violencia a mujeres en todo el territorio de los países miembros del Mercosur, y hemos solicitado con un dictamen favorable de todos los miembros de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud poner un pie de página, que es una herramienta válida a la hora de estos acuerdos internacionales, en donde Paraguay además suscribe en toda su documentación internacional que género se refiere a sexo femenino y masculino, y la violencia de género hace exclusivamente relación a lo que es la violencia contra mujeres y niñas. La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador de la Nación, Mario Varela, se reunió de forma ordinaria para abordar el orden del día fijado en su agenda.
Hemos tratado 3 puntos importantes, por cierto, que tienen que ver con la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como primer punto. Este es un tema ya ampliamente debatido, ya incluso desde el periodo legislativo anterior, y ha tenido un debate importante. Hoy de vuelta hemos discutido la posibilidad de poder escindir, dividir esta ley para que primeramente podamos aprobar la ley de protección a periodistas y en otro capítulo, en otro apartado, en otro proyecto de ley relacionado a personas defensoras de derechos humanos. Hemos dictaminado en ese sentido. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación Silvio Ovelar, en reunión conjunta con la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, recibió en reunión a representantes de diferentes instituciones del gobierno. Este es un proyecto marco en donde se establece el inicio del proceso del proyecto. Si nosotros no aprobamos el proyecto marco de regulación, no puede iniciarse el estudio, entonces nunca va a existir el tren de cercanía. Ojalá que este proyecto se termine rápido. A diferencia de la relación anterior que existía con Corea, el gobierno de Emiratos Árabes Unidos ya ha contratado a la consultora que inicie el proyecto del tren de cercanía y creemos que vamos a tener muy rápido los valores para que ese proyecto pueda llevarse adelante. Se trataron varios puntos, este fue el punto más relevante de tratamiento. También se trataron otros puntos que van a ser parte del orden del día, como la creación de un banco de inversión de oro, y también se quedó sin quórum cuando se iba a tratar el proyecto de pago de ley de intereses a los contratistas del Estado. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación Luis Petengil, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado varios puntos del orden del día. Uno de ellos es el que deroga el inciso F del artículo 33 de la ley 2828 del año 2025 del turismo, enviada por el Poder Ejecutivo, donde deroga el inciso F. Es un inciso que obliga a las compañías aéreas a pagar una comisión del 6% a las empresas que vendan pasajes. Según el escrito que nos hace llegar el Poder Ejecutivo, es a los fines de eliminar ese impuesto y permitir a las empresas que negocien libremente. Hemos aprobado el proyecto de ley. Varios puntos fueron analizados por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, ente asesor de la Cámara Alta, presidido por el senador de la Nación, Alfonso Noria. En reunión ordinaria del día de la fecha, la Comisión de Peticiones contó con 10 puntos en su orden del día. Contó con 3 puntos. Lo que se refiere a los proyectos de resolución se encuentra en el proyecto que solicita informe al Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, presentado por el senador Fili Solá. Lo que se refiere al proyecto de resolución que solicita informe a la Contraloría General de la República a realizar el examen de correspondencia de ingresos y bienes a los comisarios generales, principales directores, jefes de la Policía Nacional, presentado por el senador L. Villalba. En lo que se refiere al proyecto de declaración, que son 7 puntos que contó en el orden del día de la comisión, fue que declara interés nacional la 18 Fiesta Nacional del Inmigrante 2026, presentado por el senador Juan Carlos Valaverna Ortega. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación José Ledesma, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos realizado nuestra reunión de la fecha con el quórum correspondiente y hemos tratado 4 puntos del orden del día. 1. Un proyecto que hemos aprobado con modificación que autoriza la desafectación del inmueble de dominio público municipal al municipio de Santa Rita, departamento del Alto Paraná, a título gratuito a favor del Estado paraguayo para la construcción de una sede del Poder Judicial y del Ministerio Público. Otro proyecto de ley que hemos tratado, tarjeta roja de suspensión automática del municipio por ineficiencia, falta de servicios y ausencia de transparencia. Hemos dictaminado por el rechazo porque no corresponde. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Tuvimos 3 puntos en el orden del día. El primer punto fue el proyecto de ley que establece la protección y uso público de áreas verdes urbanas en la ciudad de Encarnación. Este proyecto se recomienda la postergación a fin de solicitar informe
a la EBI y al registro público sobre las propiedades. El punto 2, proyecto de ley que modifica los artículos 5, 10, 15 y abroga el artículo 9 de la ley número 6389/19, que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria de biocombustible apto para utilización en motores diésel. Este punto se recomienda la aceptación de la objeción parcial del Poder Ejecutivo. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el senador de la Nación, Ramón Retamoso, miembro del ente asesor. De 2 puntos se trató. Uno, el cuestionamiento de quién iba a presidir nuestra comisión, que se puso a consideración de los presentes, de los señores senadores, y todos acompañaron que yo podía presidir la comisión para desarrollar. El Pleno de la Cámara Alta, en sesión extraordinaria, autorizó el ingreso temporal a aguas jurisdiccionales de la República del Paraguay de embarcaciones pertenecientes a la flotilla Mato Grosso en el marco de la Comisión Platina 2026. Compuesta por el navío transporte Levenger G10 y el navío patrulla Penedo P14, la aeronave número 7057, como así también de los navíos de reserva navío transporte fluvial Paraguazú G15 y el navío patrulla Poti P15. El ingreso se llevará a cabo entre los días 9 y 19 de mayo del año 2026, en coincidencia con el 215 aniversario de la independencia de la República del Paraguay. La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que deroga el inciso F del artículo 33 de la Ley número 2828/2025 del turismo. De esta manera, la propuesta legislativa pasa al Poder Ejecutivo. El objetivo del proyecto de ley es el de suprimir el inciso F del artículo 33 de la Ley de Turismo, en el que se establece que los prestadores de servicios turísticos inscriptos en el Registro Nacional de Turismo gozan de los siguientes derechos. F. Percibir por la comercialización de pasajes aéreos un porcentaje no menor al 6% de la tarifa del pasaje, que será abonada por las compañías aéreas. La eliminación de este inciso se fundamenta en que las ventas directas por Internet y el modelo de bajo costo de los pasajes aéreos hacen que muchas aerolíneas reduzcan o eliminen estas comisiones. La Cámara de Senadores, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley que establece un régimen especial al oro de inversión. La propuesta legislativa pasa a la Cámara de Diputados. Este proyecto define las condiciones para importar, comercializar el depósito y custodia del oro de inversión en nuestro país, aplicándose a las personas físicas y jurídicas establecidas en el Paraguay. Este proyecto pretende ampliar y diversificar las opciones de ahorro, atrayendo de esta manera inversiones extranjeras y formalizando un mercado que en la actualidad se maneja mayoritariamente fuera del sistema financiero normal. La Comisión de Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible ha dictaminado en el sentido de la aprobación sin modificaciones. En esta comisión también se ha dictaminado de manera favorable por la aprobación del proyecto de ley. La Cámara de Senadores aceptó la objeción parcial del Poder Ejecutivo y sancionó la parte no objetada por el Poder Ejecutivo del proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley número 6389/2019, que establece el régimen de promoción para la elaboración sostenible y utilización obligatoria del biocombustible apto para la utilización en motores diésel. La Comisión de Legislación aconseja aceptar la objeción parcial y sancionar la parte no objetada. Luego de analizar el decreto número 5790 del 2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo objeta parcialmente el proyecto de ley número 7635, la objeción recae sobre el artículo 1 del proyecto de ley número 7635/2026 en la última oración del inciso A del artículo que modifica
A su vez, el artículo número 15 de la Ley 6.389/2019 en cuanto incorpora la siguiente frase: también a los intereses derivados del financiamiento con entidades financieras reguladas por el BCP y a los honorarios por servicios técnicos prestados a los productores. En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores brindó el acuerdo para la designación del señor Cirilo Guillermo Sosa Flores en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay, concurrente ante la República de Azerbaiyán y como concurrente ante Georgia. El embajador Guillermo Sosa ya obtuvo el correspondiente acuerdo del Senado en fecha 28 de mayo del 2025 para su designación como nuestro representante en la República de Turquía. Ahora el Poder Ejecutivo designa su designación como embajador concurrente ante la República de Azerbaiyán y ante Georgia.